Desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, el apoyo de Occidente hacia Kiev ha sido contundente. Un rechazo constante a las medidas de Moscú y un bloqueo económico pretende aislar a Vladimir Putin del mundo. Meses después, con la invasión israelí en la Franja de Gaza, el apoyo político y militar de Occidente no se hizo esperar, pero mientras sigue el millonario despacho de armas, al tiempo se celebran cumbres internacionales para ayudar a las víctimas del conflicto. Varias voces se han alzado criticando este denominado doble estándar de algunas potencias, un tema que vamos a analizar con Brian Acuña, magíster en Relaciones Internacionales, con énfasis en diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica, enfocado en la temática de Oriente Medio desde hace más de 10 años. Señor Acuña, gracias por estar con nosotros. Occidente escuda su apoyo a Israel en el lema de la legítima defensa, pero no hay un doble rasero en condenar ataques a terceros países como los de Rusia a Ucrania, pero no los que produce Tel Aviv a Irán, Líbano y Siria, tan solo por dar algunos ejemplos. Hola Juan y a todos los televidentes. Bueno, creo que este elemento del doble rasero no es un elemento exclusivo de Occidente. Todos los países, conforme a sus propios intereses, van a destacar algunas acciones militares apoyando directamente a los grupos con los que tienen más cercanía. De hecho, podríamos señalar que incluso en ocasiones, cuando se hablan de las acciones, por ejemplo, de Hamas, de Hezbollah y algunos de esos grupos, hemos visto cómo algunos medios y algunas fuentes le llaman acciones del eje de la resistencia. De igual manera, podríamos pensar de que Occidente, dependiendo de quién sea, digamos, en este caso, el que está generando las acciones militares, pues también va a tener esta posición, ¿verdad? Se le puede llamar doble rasero sin ninguna duda, pero lo cierto del caso es que en el sistema internacional, en las relaciones entre estados, este tipo de discursos es bastante común. No estoy con esto ni blanqueando ni pues avalando ninguna acción, simplemente señalar de que definitivamente dependiendo de quién tengo yo al frente, así de esa manera yo voy a responder y voy a gestionar, digamos, las acciones o el discurso que voy a estar presentando frente a mis interlocutores y frente al resto del mundo. En ese discurso de apoyo precisamente de Occidente a Israel, ¿hasta dónde cree usted que se puede sostener este apoyo en ese argumento de la legítima defensa al cual apela a Israel? Bueno, no es un discurso necesariamente vano, ¿verdad? Estamos hablando de que incluso en medio de una situación de conflicto como la que se vive en la actualidad, hay que entender de que si bien se habla de un alto al fuego por una cuestión humanitaria e incluso se hacen, digamos, reclamos para cuestiones relacionadas con la venta de armas o la venta de equipamiento, hay que entender que también del otro lado se sigue manteniendo un discurso agresivo, ¿verdad? En estos días se ha intentado negociar un alto al fuego de carácter humanitario, no ha sido aceptado por ninguna de las partes. Esto quiere decir que de alguna manera el statu quo pues lo conserva o le sirve de alguna forma en la manera de actuar, e incluso vemos también un comportamiento bastante ambiguo con declaraciones, por ejemplo, en el marco de los BRICS, el BRICS Plus, como se le llama actualmente a esto de los países emergentes, y que eventualmente este doble discurso no se detiene o sigue, digamos, manteniendo como este doble estándar incluso entre los países participantes, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las acciones occidentales y esto es algo que permanece. Las presiones que internamente puedan recibir los estados son los que pueden hacer que eventualmente mermen algunos de los apoyos. Sí es importante pues mencionar de que más allá de simplemente la suspensión de entrega de armas o la reanudación de ingreso de ayuda humanitaria o el ingreso masivo de ayuda humanitaria, hay elementos complementarios que tienen que ser garantizados, como por ejemplo en el caso de la ayuda humanitaria, en manos de quién va a quedar esta ayuda humanitaria y cuáles garantías existen de que realmente la ayuda humanitaria llegue a las personas que están sufriendo los embates del conflicto y no que necesariamente se transformen en una herramienta utilizada en este caso por el liderazgo de Hamas para seguir manteniendo sometida a la población palestina, ¿verdad? Esto es un tema que es bastante delicado, pero que muy pocas veces se ve desde todas las posiciones necesarias a la hora, digamos, de hablar o de hacer, digamos, juicios de valor al respecto.
Nos comenta usted efectivamente que este discurso, este tipo de doble rasero es bastante común en la comunidad internacional, pero le pregunto entonces, qué tipo de comunidad internacional nos deja unas relaciones diplomáticas que se basan en ese tipo de casi que doble rasero? Es la comunidad internacional con la que hemos convivido toda la historia, ¿verdad? Desde que se funda las Naciones Unidas en el año 1945 hasta el día de hoy, hemos visto que el doble rasero es un común. Vuelvo de nuevo, ¿verdad? Esto obviamente es bastante deprimente cuando uno lo analiza a profundidad las reacciones de todos, digamos, los actores del sistema internacional, no solamente los estados, sino también las organizaciones, donde son críticos con algunas acciones dependiendo de quién tengamos al frente, ¿verdad? Algo que decía anteriormente, y van a ser, digamos, muy condescendientes dependiendo también de los actores que nos encontremos delante. En la época de la Guerra Fría era muy común de que las posiciones pro-soviéticas apoyaran todas las acciones que hicieran aquellos grupos que consideraban cercanos a su posición ideológica, y también lo hemos visto por parte de Occidente de apoyarlo desde esa perspectiva. Muchas de las presiones por las cuales finalmente se cambian algunos discursos o se cambian algunas posiciones tienen que ver con la presión social que internamente se puedan hacer digamos, dentro de los diferentes estados participantes, y también cuando la situación ya es lo suficientemente insostenible como para poder mantenerla. Hemos visto, por ejemplo, este doble rasero en situaciones actuales, ya digamos fuera del marco de la Guerra Fría, donde hemos visto, por ejemplo, la situación que ha vivido Siria, la situación que ha vivido Yemen, Libia, en su momento incluso lo hemos visto con minorías étnicas, el caso de los yazidíes, donde el tema del juicio público, del escarnio público, no es tan manifiesto como si ocurre, digamos, con otros conflictos. Incluso hablando de situaciones de ocupación territorial o de situaciones de guerra, vemos el caso de Turquía con respecto a los kurdos en el norte de Siria y en algunas posiciones iraquíes, y dentro incluso del propio Kurdistán turco, donde este tipo de, digamos, críticas con respecto a las acciones de Turquía no son tan manifiestas. E incluso podríamos considerar en este doble rasero que bien mencionas, Juan, que por ejemplo con Turquía se aplica un doble rasero, un país que se supone es un país OTAN, el segundo país más importante después de los Estados Unidos, y junto con Francia dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, se le dan ciertas facilidades para que puedan llevar a cabo algunas acciones militares, y digamos, se les contempla o se les da un cheque en blanco para poder actuar de esa manera, pero al mismo tiempo es una Turquía que coquetea con países que tienen fricciones directamente con las organizaciones occidentales. Entonces, de nuevo, desgraciadamente, el sistema internacional funciona así. Las presiones generalmente vienen desde lo interno, y también, pues, por supuesto, van a venir dependiendo de cuál es la imagen que se presente frente al mundo de lo que pueda estar ocurriendo y que pueda, como ya lo dije, ser insostenible a lo largo del tiempo, que es lo que quizás estamos viendo en las últimas situaciones del conflicto, por ejemplo, en Gaza, o lo que pueda ocurrir eventualmente en el Líbano.